El Real Zaragoza cae derrotado por 2-1 en su visita a Butarque. Hoy vengo al canal a tratar de analizar lo que fue ayer el enfrentamiento entre el Club Deportivo Leganés y el Real Zaragoza. Comenzamos. Ya estoy aquí y el Real Zaragoza visitaba ayer Butarque a las 9 de la noche. Y comenzaba el encuentro de una manera bastante buena para el conjunto maño, que los primeros 10-15 minutos tuvo el partido más o menos bajo control. De hecho, al igual que el Leganés, porque los dos equipos empezaron un poquito tanteándose, sin querer arriesgar demasiado, sin querer someter tampoco demasiado al rival, porque había casi más miedo de exponer que ganas de ganar. Pero en una jugada bastante aislada, en un saque largo de Dani Rebollo desde su portería, Giuliano Simeone encontraba una peinada o una falsa peinada de Víctor Mollejo, luchaba el balón, se la ganaba Jorge Sainz, que a priori partía con toda la ventaja, lograba disparar, riesgo hacia una muy buena parada, el portero del Leganés, pero en el rechace no podía hacer nada y el jugador argentino del Real Zaragoza, que por cierto tenía ayer a su padre, al Cholo Simeone, en la grada de Butarque, y a su hermano pequeño, bueno, a su hermano mediano, porque él es el pequeño, lograba adelantar al Real Zaragoza. Y yo creo que hasta ese momento todo el mundo estaba más o menos contento, todos los zaragocistas me refería, porque el Zaragoza, como decía, tenía el partido bajo control, no estaba sufriendo prácticamente nada. Bueno, de hecho el Leganés no había disparado a portería, el primer disparo, ya os lo adelanto, es el empate a 1. Y creo que hasta ese momento todo iba más o menos bien, porque el Real Zaragoza, es cierto que también era su primer disparo a portería, pero estaba con el partido bajo control. A partir de ahí pasan unos minutos de desconcierto hasta que se produce, yo creo que una jugada que marca el partido, iba a decir la primera mitad, pero creo que el partido directamente, que es la lesión de Sergio Bermejo. En un pase muy sencillo, un pase muy corto, además, no hace falta hacer una fuerza excesiva, pero él se nota enseguida un pinchazo y cae al suelo redondo, con además unos gestos de ostensible dolor. Me sorprendía porque al final una lesión muscular no suele doler tanto y sus gestos fueron más bien de un dolor bastante grande. A partir de ahí el Real Zaragoza se desconecta del partido por completo y el Leganés pasa a ser dueño y señor del encuentro, que además lo acaba empatando en una jugada en la que el Real Zaragoza está súper pasivo defensivamente, deja a Rubén Pardo conducir por la frontal del área sin prácticamente oposición, hasta que encuentra con un pase en profundidad a Cissé, que otra vez me volvió a gustar bastante. Es un jugador que me gusta bastante, el futbolista canterano del Leganés, que además el año pasado se estrenó marcando contra el Real Zaragoza, precisamente en Butarque. Y encontraba con un pase atrás a Juan Muñoz, que con una muy buena definición colocaba el balón a la base del palo derecho de Dani Rebollo, totalmente inalcanzable para el guardameta del Real Zaragoza. Y ahí el Leganés empataba el partido y se producen unos minutos absolutos de dominio del Leganés, en el que el Real Zaragoza se veía que estaba en estado de shock total, aún todavía más que después de la lesión de Bermejo. Y luego es cierto que en el tiempo de descuento aún tiene el Real Zaragoza un córner a favor, un par de llegadas, pero eso es lo más que hace en la primera parte. Una primera parte que se podría resumir un poquito en eso. La lesión de Bermejo parte todo, de ahí antes el Zaragoza lo tenía todo bastante controlado, de ahí en adelante prácticamente todo a favor y en gracia de lo que hiciese el Club Deportivo Leganés. La segunda parte sí que fue muchísimo peor para el Real Zaragoza, todavía. Una segunda parte en la que no había pasado prácticamente nada hasta la jugada del segundo gol, que se pide una posible falta sobre Jaume Grau. Yo, ya sabéis que intento ser todo lo sincero posible. A mí me parece que se puede pitar falta, así que tampoco creo que sea una cosa escandalosa, como luego hablaremos que hay otras cosas que sí. Y luego se produce la jugada famosa, que es la expulsión de Alejandro Francés. Primero, la primera amarilla por el penalti, que me parece bastante claro, creo que aquí no puede haber mucho debate.
y la segunda por pisar el punto de penalti. Sinceramente, ya os digo, yo os intento decir y muchas veces sé que no puedo ser ecuánime con el Real Zaragoza porque me pueden los sentimientos, pero en este caso creo que sí que lo voy a ser y a mí me parece expulsión, sinceramente. Creo que Alejandro Francés comete una tontería, comete una cosa de jugador pardillo, de jugador joven, y creo que no lo tienes que hacer, sinceramente. Es una cosa que lo hemos visto hacer 1000 veces y no se ha sacado tarjeta. Estoy totalmente de acuerdo en eso, que lo he leído por muchos sitios. Pero es que es tarjeta. Porque en un momento no se saque, no quiere decir que esa acción no sea tarjeta, ¿vale? También hay veces que no se ha expulsado a algún jugador por una agresión cuando se tenía que haber expulsado. Me explico, ¿vale? Sin ser cosas muy parecidas, pero es que a mí me parece tarjeta, y que lo hagas justo cuando acabas de hacer un penalti y te han sacado tarjeta, pues es una tontería, porque además dejas a tu equipo con uno menos, con un penalti en contra, que luego a la postre acabaría siendo el gol de Juan Muñoz, el 2-1, y con una capacidad de remontar obviamente muy reducida, porque estás con uno menos. Y a partir de ahí el partido se acaba, prácticamente el Real Zaragoza lo intenta con más ímpetu y corazón que otra cosa, porque realmente tampoco tuvo demasiadas, aparte de un par de tiros lejanos. Es cierto que antes del gol había tenido una Fran Gámez bastante clara, pero aquí llega la jugada que para mí sí que es bastante polémica, que es el penalti sobre Giuliano Simeone. A mí me parece penalti. O sea, ya lo sabéis, yo tal y como os digo una cosa, os digo otra. A mí me parece que el jugador del Leganés hace un penalti tontísimo, sí, pero penalti al fin y al cabo. Giuliano Simeone está listo, se coloca por delante del jugador del Leganés y le hace penalti. Ya está. Yo poco más puedo comentar de esta jugada. Vamos a ver las alineaciones del partido, como veis ahí. El Real Zaragoza con Dani Rebollo, la esperada, por cierto, en la previa, la que os comenté que era bastante probable que saliese en la previa. Dani Rebollo en portería, Fran Gámez y Fuentes en los laterales, Francés y Jair pareja de centrales, Francho y Zapater en el doble pivote, Eugeni tiraba a banda izquierda, Bermejo tiraba a banda derecha, que como veis ahí fue sustituido en el minuto 29, y Mollejo y Giuliano en punta. El Club Deportivo Leganés, por su parte, salió con un 4-4-2, que en momentos fue un 4-3-3, con Fede Vico que haciendo esa labor de medio izquierda, pero a veces extremo, para que Arnaiz también cayese un poquito a banda. Riesgo en portería, Nión, Miramón, Jorge Sáenz, Sergio González, Undabarrena, Rubén Pardo, Sisé, Fede Vico, Juan Muñoz y José Arnaiz. Un Real Zaragoza que yo creo que el planteamiento inicial estuvo bien, de hecho creo que el partido estuvo bastante controlado. La baja de Bermejo fue mucho más importante de lo que yo creo que nos podemos imaginar, o de lo que nos podíamos imaginar antes de la lesión, porque cuando se lesionó se vio lo importante que era Bermejo en el juego del Real Zaragoza, y que muchas veces no tiene o no le damos esa relevancia que creo que tiene, y esa importancia que ayer se vio, que cuando él se fue del campo el Real Zaragoza prácticamente desapareció en ese juego entre líneas, en ese juego de transicionar balones desde los centrocampistas a los delanteros. Y poco que destacar ayer del Real Zaragoza. Sinceramente, a mí no hubo jugadores que me gustaron demasiado, más allá de Giuliano Simeone, que ayer se le vio, como siempre, muy móvil, muy peleón, pero además extra motivado. Ayer bajando a recibir en muchas situaciones hasta zona de elaboración para transicionar el balón, que como Sergio Bermejo no lo había, no había ningún jugador que lo hiciese, y él bajó hasta el centro del campo y con conducciones, superando líneas, superando futbolistas rivales, consiguió plantar el balón varias veces en 3/4 de campo rival. Y luego también quiero comentar que no entendí mucho el cambio de Víctor Mollejo, porque me estaba gustando bastante. Es cierto que tiene, pues lo que ya sabemos, que hay muchas veces que va pasado de rosca y de hecho la tarjeta se la sacan por protestar, pero es que me estaba pareciendo de lo mejor. Y poquito más, sinceramente creo que ayer la expulsión de Francés marca el partido, la lesión de Bermejo también, es una acción de mala suerte. Creo, y de verdad, no es por decir que si no se hubiese lesionado Bermejo, el Real Zaragoza, y a lo mejor luego hubiese perdido 5-1, ¿vale? No lo sé. Pero tenía realmente controlado el partido y estaba casi más cerca el 0-2 sin estar cerca que el 1-1. Lo creo sinceramente. Y nada, ya me comentaréis vosotros qué os parece el partido. A mí creo que, lo que digo, una primera media hora bastante buena del Real Zaragoza, en el que se jugó un poco a lo que el Zaragoza quería, que pasasen pocas cosas y las que pasasen fuese a su favor.
y otros 60 minutos restantes en los que el Leganés fue claramente superior por distintos motivos que ya he comentado y que yo creo que hay que mejorar porque obviamente en esta categoría no vas a sumar nada si solo eres superior al rival o igualas al partido 30 minutos de 90. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.